Javier, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Bueno, Javier, primeros compases de la sesión en negativo. Veremos hasta qué punto podemos ver dudas o volatilidad sobre Wall Street. Veníamos además de unas sesiones bastante positivas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Antes de ir al resto de la materia, ¿cómo estás viendo estos primeros compases? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, apertura negativa, llevamos unos días de rebote, apertura negativa que tampoco está en una magnitud que ahora mismo asuste, veremos cómo evoluciona durante el día, ¿no? Pero bueno, medio punto porcentual, el Dow Jones ya casi está en positivo, el S&P medio punto y el Nasdaq bajando más fuerte por el tema de los intereses. Quiero apuntar que los intereses del 10 años ahora mismo en el 4,09%, casi 4,1%, no sé si lo podemos ver aquí mejor, se verá mejor, como vemos en el 4,086 más o menos. Entonces ha roto, hay que confirmar al final de la sesión cómo terminan esos intereses del 10 años, pero esa zona del 4% me parece muy clave, porque si la rompe al alza, lleva varios días rechazándola, el día del dato de inflación intentó romperlo, no lo consiguió, los intereses de 10 años volvieron a rechazar, antes de ayer creo que también volvieron a intentarlo. Al final, si esos intereses consiguen romper esa zona del 4% y seguir al alza, pues más presión para los activos de riesgo y de mayor duración, ¿no? Más sensibles a esos tipos de interés, que de hecho esa es una de las razones por las cuales hoy estamos viendo a lo mejor el Nasdaq un poquito más flojeando que el resto de índices, a pesar de tener a Netflix que sube, no sé si has comentado, un 10% casi en apertura. Entonces, por eso vemos el Nasdaq un poquito más flojo que el resto de índices, ya tenemos el Dow Jones en verde, y si miramos cuántas empresas avanzan, tenemos mucho, bueno, ahora se ha girado ese ratio, pero vamos, tenemos bastantes empresas avanzando en el día de hoy. Casi está medio entre empresas que bajan y empresas que suben, pero todas en torno a rangos de caída del -2 o 0% o del 0% y 2%, entre el 0 y el 2% de subida. Así que, bueno, una jornada que hay que ir vigilando. Sobre todo creo que lo más importante ahora vigilar el dólar, a ver qué hace, el dólar index, si rebota otra vez o consigue irse hasta la media de 50, y los intereses del 10 años, si aguantan esa zona del 4% o vuelven a rechazar. Si consiguen superar esa zona del 4%, pues pondrá más presión a este índice. Si consigue rechazar y finalmente no la consigue atravesar durante el día, pues volverá otra vez la calma, ¿no? Un poco a los índices. Así que vamos viendo cómo evoluciona y al cierre actualizamos todo. Bueno, de Netflix, si destacamos algunas de las principales claves, hemos visto cómo ha conseguido revertir esa caída de suscriptores. Ya avanzábamos en esa previa a ver si conseguía dejar atrás esta racha de pérdidas en las que habíamos visto una clara desaceleración del crecimiento de suscriptores, además de la pérdida que se notaba también el trimestre anterior, y sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de esa pérdida se producía en casa, en el negocio doméstico en Estados Unidos. Sí que es cierto que algunos de los mensajes de Red Hastings nos llaman la atención. Uno de las claves que rescataba Fernando Roca a principio del programa era de, bueno, Red Hastings aplaudiendo estas cifras y diciendo gracias a Dios se han acabado esos trimestres de caídas, lo ha dicho literal. Sí que, de todas formas, entre algunas de las líneas que ha dejado claras, Red Hastings decía, bueno, realmente quizás no crezcamos tanto como nos gustaría, ¿no? Es decir, está dejando claro que ese auge, ese esplendor que se vivió durante la pandemia, que realmente fue una situación que no esperábamos ninguno. Evidentemente luego tiene todo el sentido del mundo que empresas como Netflix crezcan en esa situación, pero es una situación totalmente extraordinaria. Claro, ahí también nos deja entrever que ahí pues puede hacer daño rivales como Disney, HBO, Amazon, de los que Red Hastings ha hablado y ha dicho, bueno, sí, son competencia fuerte. ¿Por qué está aplaudiendo tanto el mercado las cuentas de Netflix? ¿Qué es lo que espera el mercado? ¿Qué escenario está descontando para la compañía? Bueno, yo creo que al final todo son expectativas, ¿no? Cuando vienes de una caída muy gorda, Netflix perdió muchísimos suscriptores los anteriores meses, y claro, cuando recuperas y resulta que ya para esa caída, ¿no? Frena un poco todo ese colapso de suscriptores y parece ser que vuelves a añadir, que ha añadido 2,41 millones más o menos de clientes nuevos este mes, superando además estimados, que eran bastante malos. Entonces, pues yo creo que el mercado refleja pues que ya ha terminado a lo mejor esa caída drástica, que eso no quiere decir que vuelva otra vez, lo que bien has comentado, Marta, el crecimiento por el que los inversores estaban pagando hace un año. Porque claro, si yo resulta que estoy comprando una empresa por el crecimiento que genera y esperando esos flujos de caja futuros, y resulta que ese crecimiento va a ser mucho menor o va a ser reducido a la mitad,
pues la valoración se ve fuertemente afectada y eso es, bueno, eso es lo que han ido descontando los inversores con las caídas. Ahora bien, ya las expectativas para este trimestre se han ido poniendo más a la baja, más a la baja, más a la baja, entonces pues parece ser que a la mínima que se bate esa expectativa, pues ya el mercado se emociona, más aún cuando viene con un rebote acompañado que estuvo habiendo en los últimos días en los índices. Entonces, pues bueno, puede ser algo que veamos sobre todo en empresas que han caído mucho este año, sobre todo empresas de más crecimiento, más duración, más sensibles a los tipos de interés, que se han visto muy castigadas y pues a la mínima que empiecen a batir estimados que son muy pesimistas, pues en esas empresas pues a lo mejor sí que puedes tener este tipo de rebotes, obviamente, pero lo que ha dicho el CEO al final, que no estamos creciendo tan rápido como nos gustaría, ¿no? Y eso es importante y los estimados del Q4 esperan que el dólar les fastidie mucho más, ese cambio, ese efecto dólar alto para todos los ingresos que se generan internacionalmente, pues cuando los traes para convertir en divisa estadounidense, en dólar estadounidense, pues tienes un impacto negativo, ¿no? Esperan 7,78 mil millones de ingresos por debajo de lo estimado, que es 7,98, y los beneficios en 0,36 dólares por acción, muy también por debajo de lo estimado para el Q4, no para este trimestre que ya ha sido, sino para el Q4. ¿Qué logran superarlos? Bueno, los estimados ya de por sí no son muy alentadores, pero si lograsen superarlos, pues el mercado reacciona ante esa expectativa, ¿no? Se crea una expectativa tan negativa que en cuanto la bates, pues el mercado reacciona bien, pero está claro que la empresa pues ha sufrido. Sí, la empresa ha sufrido estos últimos meses, pero bueno, como iban a indicarse, al final se había generado una negatividad en torno a Netflix y ahora también es cierto que pues a poco que estamos viendo ya que vuelve a sentarse, ¿no? Y además también anunciando algunos de sus próximos grandes hits, como es la nueva temporada de The Crown, que ya vimos lo que pasó con The Crown después de la muerte de la reina Isabel II. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque al final Netflix se nutre del atractivo que puedan generar sus próximos contenidos. Eso es crucial porque si no, no consigues ni retener al que tienes ni sumar nuevos. Javier, mientras tanto, entre las principales empresas protagonistas no solo hablamos de Netflix. Procter & Gamble también ha sido otra de las protagonistas. En este caso, ha publicado hoy, antes de la apertura de Wall Street, hablamos de una gran empresa de consumo, registra unas ventas que han superado las expectativas de los analistas y ojo porque ha advertido de que las ganancias para todo el año van a estar en el extremo inferior de la horquilla que había fijado previamente en su pronóstico. Cita sobre todo a las fluctuaciones que estamos viendo en la divisa. También, por supuesto, una inflación más alta. Todo lo que tenga que ver con consumo, que realmente es todo, va a estar mermado por esa visión. ¿Qué es lo que consideras que es más importante de lo que ha anunciado la compañía? Bueno, los resultados en general no han sido malos porque también han sido por encima de lo estimado. 2,80 sube ahora mismo la acción. Básicamente las ventas sí que han superado las estimaciones, pero aquí hay que detallar un punto importante y es que si lo miras por facturación en dólares sí que se ha superado el estimado, pero si miras por volumen de ventas pues no se ha crecido al volumen esperado. De hecho, el volumen se ha reducido y el tema de por qué se está facturando más, pues al final es por la inflación. Los precios de esos volúmenes, pues de esas unidades han subido y entonces, pues aunque se consuma menos como tal, pues se paga más y por ende pues la facturación aumenta y las ventas parece que están aumentando, pero los volúmenes están descendiendo, dice Procter Gamble. Han reportado unos 20,6 mil millones de dólares en facturación para el trimestre y los beneficios han sido de 1,57 dólares por acción, que era por encima del estimado que era 1,55, ¿no? Y bueno, pues parece que están impulsando la compañía, buscan impulsar el crecimiento, combinar precios más altos, ha dicho el CEO, y actualizaciones de productos y buscar el equilibrio adecuado a medida que se ajustan los presupuestos de los consumidores. Dicen que no pueden estirar esta ecuación hasta el infinito, pero que tienen que buscar un equilibrio cuidadoso, ¿no? Así que, bueno, han recostado también su pronóstico de ventas totales para el año, que es algo que está pasando mucho, y al final, pues lo que estamos viendo es que sí, a lo mejor en este estimado de resultados se están batiendo los estimados, en estas expectativas de resultados, pero luego, ¿qué va a quedar? El otro día mirábamos un informe de FactSet en el cierre de Wall Street y veíamos que aunque se esté en el 70 más o menos por ciento de las empresas están batiendo estimados hasta ahora que hayan presentado, porque todavía no han presentado todas, pero las que han presentado hasta ahora están batiendo en un 70% el número de empresas están batiendo estimados, pero la cantidad por la que lo están batiendo
está muy por debajo de los promedios de los últimos 10 años y 5 años. Entonces, ya no es solo que estás batiendo estimados, estás batiendo estimados, pero no lo estás haciendo en una magnitud tan importante como veníamos viendo los últimos años. Entonces, bueno, pues es la euforia inicial, ¿no? Por ver que pues no está todo tan mal, porque a lo mejor hemos vendido que estaba todo tan mal que la gente esperaba que incluso el impacto fuese mayor. Entonces, esa primera reacción a la expectativa de que sea mejor, pues es la que está permitiendo que la mayoría de empresas que están presentando pues estén estirando esas ganancias, ¿no? También Baker Hughes, por cierto, ha publicado hoy resultados. La compañía, que además ha notado pérdidas por los cargos extraordinarios de este trimestre. Aún así, estábamos viendo cómo la compañía está subiendo en bolsa, un 7,5% en torno a ese nivel. Está justo por detrás de Netflix en estos momentos. Pero si miramos también a otras referencias hoy importantes en Estados Unidos, hablábamos hace un rato de ello. Hoy tenemos varias referencias que nos hacen mirar al sector inmobiliario y en este caso estamos viendo, según los últimos indicadores, los últimos datos, cómo se está enfriando la construcción en Estados Unidos. El aumento de los tipos hipotecarios, sobre todo esa subida que hemos visto en la hipoteca fija a 30 años, que es la más demandada, está desalentando pues, el hecho de que más estadounidenses se animen a comprar una casa. Por tanto, también desalenta el hecho de que los constructores pues digan vamos a construir más. Si no hay mucha oferta, si no hay mucha demanda, quiero decir, pues mejor reduzcamos la oferta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No solo del dato que hemos conocido hoy, de ese dato de nuevas solicitudes de permisos de inicio de vivienda o también del dato de hipotecario, sino cuál es la proyección que debemos hacer de estos datos de aquí a unos meses. ¿Qué entorno nos están augurando? Bueno, vamos viendo debilidad en el mercado inmobiliario. Sí que es verdad que ahí hay un tema de oferta que todavía, tanto de hipotecas, porque muchos estadounidenses tienen la hipoteca tipo fijo, eso es algo que se ha hablado muchísimo ya, entonces a menos que refinancies o gente que pide una nueva hipoteca, que sí que están los tipos muy altos, pero muchas personas lo tienen a tipo fijo. Luego, por otro lado, tienes el tema de la oferta, que tampoco es que la oferta sobre. Entonces, y si encima se reducen los permisos de construcción y se reducen los inicios de nuevas construcciones, pues la oferta va a seguir disminuyendo, ¿no? Entonces, pues tienes ahí como una mezcla, pero también la demanda está reduciéndose, lo que podría generar que al final pues los precios acaben bajando. Y de hecho se está reflejando ya, los precios más o menos van bajando, sobre todo en nuevas viviendas existentes, veremos a ver si continúan, pero en nuevas viviendas pues parece ser que estamos viendo bajando los precios. Por otro lado, el tipo hipotecario que has comentado, lo importante de esto es que al final lo que se está haciendo es que esa subida, que estamos ya cercano al 7% de comparte el MBA a la actualización, lo que está haciendo es que la demanda de hipotecas y de refinanciación de hipotecas sea la más baja desde 1997. Entonces, bueno, pues si eso continúa, si los tipos hipotecarios continúan al alza, pues esta demanda de hipotecas o de refinanciación va a seguir a la baja y eso va a quitar mucha demanda del mercado. Luego hemos tenido también el dato hoy de las construcciones de viviendas, del inicio de construcciones de viviendas, y ha salido en un menos 8,1% mensual ahora en septiembre. Entonces, caída drástica. Y luego también hemos tenido los permisos de construcción de viviendas, ¿no? Que suben un 1,4% mensual. Voy a intentar explicar los dos para ver por qué uno puede estar subiendo y el otro bajando. Bueno, si vemos, al final lo que importa también este es el cambio porcentual, mensual, como vemos hay mucho cambio de un mes a otro, pero al final lo que importa si lo vemos en números totales es ver cuál es la tendencia, que es lo que hemos dicho también con los PMIs y con todos estos datos que mensualmente pueden diferir mucho de un mes a otro, pero al final lo que importa es ver la tendencia y a dónde van estos datos. Entonces, si vemos los datos de permisos de construcción, que sería la línea azul, pues vemos que están a la baja. Sí que es verdad que hemos visto un rebote fuerte este mes, pero a la baja. Y luego también desde principios de 2022 más o menos. Y luego también el inicio de construcción de nuevas viviendas también a la baja desde inicios de 2022 y como vemos ya pues estamos en niveles pues que veíamos cercanos cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Entonces, pues si esto sigue a la baja, pues se seguirá retirando mucha oferta, ¿no? del mercado. Por otro lado, para diferenciar el por qué ha podido bajar, es lógico que ya decíamos ayer que veíamos el dato de la confianza, el índice de confianza de los constructores, y veíamos ese dato, que de hecho es la línea roja que tenemos aquí,
las rojas únicamente, es ese dato que veíamos ayer, que bajaba a 35, y veíamos un desplome en la confianza en los constructores. Bueno, pues si vemos que la confianza en los constructores está yendo a la baja, pues significa que los inicios de construcción de viviendas tendrían que ir a la baja también, ¿no? Y así ha sido, por eso ha salido de un menos 8,1% mensual. El tema es que los inicios de construcción, que es la tabla de abajo, salen en positivo mensualmente 1,4% acelerando, pero este tiene truco, porque no solo te incluye los inicios de los permisos para iniciar una construcción de viviendas familiares, sino que te incluye también lo que podrían ser reformas. Y si lo separamos entre viviendas unifamiliares y viviendas colectivas, donde encontramos pues, apartamentos, edificios, etc., pues vemos que las unifamiliares se han metido una leche y una castaña increíble. Ahí es donde está bajando sobre todo el inicio de construcción. Se están dejando de construir esas viviendas unifamiliares o están bajando drásticamente. Mientras que las multifamiliares pues están aguantando. ¿Por qué puede ser esto? Porque esto puede incluir mucho reforma para alquileres en ese tipo de viviendas, ¿no? Que son las que más se alquilan, ese tipo de viviendas de apartamentos, edificios, etc. Entonces puede incluir estos permisos, reformas, que pues sean estos permisos los que aumenten por ello, ¿no? Por estas reformas, pero en la construcción podría estar yendo a la baja. Por último, si miramos esos inicios de construcción, que hemos visto esa caída en septiembre, que aquí todavía no está reflejada en este gráfico, ¿vale? Faltaría esta caída que acabamos de ver, pues al final, si lo comparamos con la encuesta que veíamos ayer de los constructores, lo que se ve es que al final esos inicios de construcción tienen que bajar hasta el nivel del sentimiento de los constructores. Y hasta que ese sentimiento, que era el dato que teníamos ayer de la NAHB, no mejore, pues los inicios de construcción de viviendas no van a volver al alza, porque al final es lo que has comentado, Marta, si los constructores están tan pesimistas sobre las perspectivas de ventas futuras, pues ¿para qué van a construir, no? Pues ahí lo tenemos con esos gráficos bien reflejada la realidad. Como decías, bueno, ahora nos queda justo este último descenso que acabamos de ver, ese retroceso del 8,1%, caída drástica, como bien indicabas, en estos inicios de permisos de construcción de nuevas viviendas. Es la realidad que están palpando con sus propias manos los constructores estadounidenses y es la realidad que tenemos en estos momentos en un mercado inmobiliario que, bueno, se va tambaleando. Javier del Valle, analista independiente, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Muy buena tarde. Nosotros nos quedamos con